A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Seguimos construyendo la ciudad cívica porque todos somos ciudadanos. Avanzan las 5 agendas de la plataforma Somos Ciudadanos en el marco de lo que significa la reconstrucción, la regeneración de la capital de la República. Anunciar con toda claridad que el proceso fiscal en la, paga y la redundancia, Fiscalía Distrital de Pichincha, definirá ya grados reales respecto de cada una de las diligencias que se han cumplido durante el mes de julio, dando cumplimiento a los plazos que determina el marco legal en atención a la instrucción fiscal. Comentarles que los 52 casos que veníamos indagando hasta hace algún tiempo han aumentado en número y sobre todo hay una posibilidad concreta respecto de documentos que nos serían entregados sobre la autorización que habrá hecho el alcalde metropolitano a personas cercanas a él, incluso desde el punto de vista conyugal, y a funcionarios públicos para el manejo de la administración de los recursos presupuestales en el municipio de Quito. Por otra parte, el Congreso Iberoamericano Ciudadano de Ciudades se organizará entre 14 y 15 de octubre, como bien habíamos anunciado, en el marco de lo que será la posibilidad concreta, además de una convención de Somos Ciudadanos, que el 16 de octubre entregará con toda claridad el producto principal del proyecto internacional Ciudad Cívica, que es la Agenda Ciudadana Territorial de Quito. Por otra parte, y avanzando en el marco, en los próximos días, en rueda de prensa, estaremos anunciando ya el inicio de la campaña que venimos trabajando desde septiembre del año anterior, el Pacto Ciudadano por la Convivencia. El día de hoy, Ciudad Cívica amplía sus horizontes en la posibilidad de la mirada que tiene el Ecuador sobre la capital de la República y si ese concepto todavía está vigente y permanente. Como ustedes conocen, desde la plataforma Somos Ciudadanos de Quito y el Frente Somos Ecuador, se lanzó a inicios del mes de mayo la iniciativa Nuevo Consenso Territorial, que marca sobre todo las posibilidades del marco geopolítico del país, el tema de la reconstrucción de los gobiernos autónomos descentralizados que señala la Constitución y la ley, sobre todo en estos dos elementos, su autonomía y su descentralización. Pero además afrontando que más del 70% de la población económicamente activa del país está en situación de desempleo y de subempleo en una de las más cruentas y sistémicas crisis que ha vivido el Ecuador, sobre todo desde el año 2014 en esta materia. La referencia del planteamiento también de si es posible dar una respuesta concreta desde los territorios. Para ello, el día de hoy nos acompañan la exprefecta de la provincia del Cotopaxi, Blanca Humangate, y la actual viceprefecta en funciones de la provincia del Tungurahua, Cecilia Chacón. Dándoles la bienvenida a Ciudad Cívica, empezar con usted, viceprefecta, mencionándole una inquietud principal desde nuestras lógicas en Quito. El centro del país, en su lógica de desarrollo, en sus líneas de miramiento de lo que significan los pilares incluso de construcción geopolítica, como señalaba hace un minuto, ¿cómo nos ven desde el ejercicio del poder en el centro a la ciudad de Quito y cómo establece usted una valoración de ese diagnóstico en las posibilidades concretas de lo que significa exactamente las condiciones de vida en la provincia del Tungurahua? Bienvenido. Gracias, Javier. Agradecerle esta oportunidad y sobre todo compartir este panel con mi colega Blanquita Humangate. Siempre va a ser importante entender que desde las provincias el país se mira desde una visión, sobre todo que tenga que ser integral.
Pero en esa integralidad hay inequidades, hay, pensaríamos, injusticias políticas, sociales, y sobre todo nos preocupa que el centro siga siendo el centro, que no exista descentralización. Al contrario, hay un revertir lo que se pensaba en descentralización a un revestimiento sobre todo de lo que significa la centralización o la recentralización de lo político, de lo económico, de lo social, de la toma de decisiones. Cada vez se aleja aquella visión importantísima de pensar que el Estado es un Estado que tiene una autonomía y una visión descentralizada para promover desarrollos equitativos. Entonces la dificultad es cómo estos territorios que les restan capacidad de autonomía, restan capacidad descentralizadora. Incluso los desconcentrados vuelven a ser centralizados. ¿Cómo se piensa entonces el desarrollo equitativo, abierto, diverso, multicompetente? Si es que ya la mirada es volver los ojos al centro sin tener una visión realmente de las capacidades y potencialidades que sí existen. Mire, cada vez que nosotros venimos a Quito discutimos y peleamos, digo con sinceridad, muchísimo, porque piensan que los provincianos no tenemos capacidad, porque piensan que los provincianos tenemos dificultades para entender lo que quiere el Estado. Y creería yo que hay una falta y una subestimación de los procesos territoriales. Mi provincia, Tungurahua, es una provincia que se ha destacado con un proceso participativo ciudadano desde el año 2000. Fíjese usted, antes de la Constitución del año 2008. Eso significa que si hay procesos participativos con mucha anterioridad, que son ejemplares y que hablan no solo de consenso territorial, de acuerdos territoriales entre lo público, las organizaciones sociales y la provincia. Es quizás la única provincia donde se mantiene un proceso de gobernabilidad, donde la planificación tiene como eje sustancial la decisión ciudadana. Y eso lo hemos dado muestra en un proceso participativo. Acabamos de pasar hace muy poquito la 15ª Asamblea Provincial. Dígame en el país, Javier, Blanquita, ¿quién ha llevado 15ª Asamblea Provincial participativa ciudadana? Pero no es una asamblea en la que se invita y se le dice al ciudadano venga y escuche. Nosotros participamos todo el año en debates, discusiones públicas, ¿no? De definición de prioridades, de anclajes, de articulaciones. Y esta mirada es la que nos ha permitido año a año evaluar los procesos participativos, los avances de corresponsabilidad, y hemos cambiado la cultura política y mental del ciudadano. En las provincias pequeñas, antes el ciudadano, para obtener algo de su autoridad, o bien le llevaba la banda y le llevaba la gallina, la canasta, o le tenía que poner a la gente, a la media comunidad, en protesta en las afueras. Tenía que llenarle de oficios, tenía que justificar cuál amistad es la que tiene dentro del Consejo Municipal o dentro del Consejo Provincial. Esa cultura política ha cambiado en mi provincia. Mire usted que las decisiones se hacen a través de procesos de presupuestación participativa, reales. Yo mismo participo de las reuniones, estoy con la gente, participo de ese espacio y doy fe de ese ejercicio. Hemos incidido en el cambio constitucional en los artículos 95 y 100. Esa es una experiencia traída de la provincia de Tungurahua. ¿Por qué se cambió los consejos provinciales a tener elecciones populares que siempre ganaba la capital? A que formen los consejos provinciales, este consejo esté conformado por alcaldes, que son los alcaldes los que conocen el territorio rural, urbano, que se ancle esta visión distinta de participación, de coordinación, que se incluyan las parroquias en los consejos provinciales. Esta mirada fue traducida desde una experiencia ya desde los tungurahuenses, donde la mirada es cambiar la cultura política, dejar el clientelismo popular y pasar también hasta un cambio de lenguaje. Nosotros no inauguramos obras, no entregamos obras, devolvemos obras, y la ciudadanía recibe la inversión de sus recursos a través de sus derechos. Entonces, para nosotros, el prefecto Fernando Naranjo, como para mí, hemos cambiado esta visión. El prefecto Naranjo es uno de los que en la historia de este país tendrá 19 años de ser prefecto en el año 2019 y seguirá siendo un prefecto muy querido, muy estimado por la ciudadanía. Y en este caso, como viceprefecta, también participar en un proceso que ha sido baluarte de la participación ciudadana en el país.
antes de la Constitución del 2008. Yo creo que el 2008 no se inauguran procesos participativos. Yo creía que más bien cuando se funda, se coloca al Consejo de Participación Ciudadana, hay un error fundamental, hay un error histórico, porque se piensa que a través del Consejo se funda la participación ciudadana, se institucionaliza la participación ciudadana y lo que se promueve es la cooptación ciudadana. Y lo que nosotros hemos promovido es que la ciudadanía tiene que ser, como usted dice, los gobiernos provinciales somos autónomos y descentralizados, es la aspiración, pero la ciudadanía tiene que ser independiente, que se autodetermine para poder planificar, ser corresponsable, pero también para promover cambios, críticas, evaluaciones correctas y concretas. Es la única manera en que uno puede entender, por ejemplo, un proceso participativo cada vez más transparente, de una eficiencia pública. Mi institución tiene 440 servidores públicos, incluido la planta administrativa, el prefecto, la viceprefecta, los asistentes, secretarios y los equipos técnicos. Es un consejo provincial pequeño en una provincia pequeña, pero vaya usted a ver consejos provinciales pequeños con 1.600 empleados, 1.100 empleados. Y eso significa que además de tener una política permanente de austeridad, tenemos una política permanente de servicio y de correcta administración. Y ese ha sido el consenso. ¿Qué es lo que usted quiere ver en la provincia? Todo el mundo dice queremos ver desarrollo, queremos tener buen ambiente, queremos tener empleo, queremos tener dignidad, reducir la pobreza. Estas brechas históricas que tenemos los territorios las podemos ir enfrentando con el consenso común, el consenso territorial. Aquí no hay cuál es el partido de mayoría, aquí no se ve cuál es el partido, los partidos o movimientos de minoría. Trabajamos bajo un consenso conjunto con los 9 alcaldes y 44 gobiernos parroquiales. Yo creería que es la única provincia que nadie se queja de no poder trabajar. Es la única provincia, y digo con sano orgullo, no es un chauvinismo, sino es un sano orgullo de que realmente lo podemos conseguir y hacer. Mire, es la única provincia que en el país ha reducido la pobreza extrema en 10 puntos más que la media nacional. Eso no significa que no haya pobreza o que no haya pobreza extrema. Decimos que a través de las medidas del cambio de corresponsabilidad ciudadana sí es posible en un proceso continuo, en un proceso de trabajo, en un proceso que es de vigilancia permanente con los ciudadanos, podemos cambiar las situaciones de las ciudades, de los territorios. No importa el tamaño, sí lo podemos hacer. Con la bienvenida a Blanca Huamacate. Esa es la visión también desde Cotopaxi en función de este nuevo consenso territorial. Me da mucho orgullo igual compartir unas par de ideas, propuestas que yo vengo de una estructura organizativa. Y no venimos tanto rigiéndonos a las famosas constituciones del 98 o del 2008. El movimiento indígena con su reivindicación allá en el año 90, 92 y todos esos años de lucha, hemos venido trabajando siempre por una alternativa real desde el enfoque territorial, con identidad inclusive. Tanto es así que yo sí voy a permitir hablar de un proceso real. Hay un proceso organizativo, hay un proceso técnico y hay un proceso inclusive político. El movimiento indígena como tal no empezó luchando por un espacio político, empezó luchando por sus reivindicaciones propias sobre la educación, sobre la tierra, sobre los derechos propios. Inclusive yo hablo como mujer, derecho de los pueblos indígenas y como mujeres indígenas al frente de una actividad propia en las organizaciones, en nuestros emprendimientos, en nuestras iniciativas. Ahí empezamos. Debo decir, muy joven, allá en el 89, yo empecé haciendo, como suelen decir, haciendo militancia, haciendo ese trabajo real, haciendo esa actividad propia. Empezamos por la lucha por la educación. Y resumo en esto porque el movimiento indígena de Cotopaxi, el movimiento indígena del Ecuador, del país, empezó justo por ahí. Y me da mucho orgullo decir, empecé siendo una educadora comunitaria bilingüe. Cuando transcurrí 4 años en ese ejercicio, seguíamos capacitando, seguíamos estudiando.
Y tuvimos la suerte, por el año del decenio de los pueblos indígenas, teniendo esa continua lucha, inclusive en las organizaciones, de llegar a ser técnica en el desarrollo rural para los pueblos indígenas, allá con el proyecto de los pueblos indígenas. Lo cuento esto porque los pueblos indígenas hemos crecido y hemos hecho un trabajo local desde los territorios, y nosotros hace rato hablamos de una verdadera participación ciudadana. Y lo vivimos en la participación ciudadana. Inclusive nuestras designaciones fueron un ejercicio constante de que la decisión sea de un colectivo, de una organización. Nunca se ha elegido una autoridad a dedo, o porque nos agrada o porque nos desagrada, sino por esa trayectoria, por ese proceso, por una decisión mayoritaria. Todo esto va a confluir en una gestión de un gobierno provincial, alcanzado desde los pueblos indígenas, entendiendo así que la provincia es intercultural, multiétnica, diversa, y el Ecuador es multicultural, intercultural y diversa. Por lo tanto, Cotopaxi no es la excepción. Tuvimos la suerte, tal vez, de ser representado por una mujer indígena y campesina, siguiendo ese proceso de saber trabajar por resultados, de saber trabajar con la gente, no imponiendo políticas públicas, sino recopilando esas, podemos decir, justas aspiraciones de la gente. La gente está queriendo empleo, la gente quiere que le apoyemos las iniciativas, la gente quiere que seamos transparentes, la gente quiere que seamos de palabra. Por eso nuestro eslogan en esa corta función al frente del Consejo Provincial era de hechos y no palabras. Y también, las obras no son de la autoridad de turno, los recursos son públicos, los recursos son efectivamente del pueblo que le eligió. Por lo tanto, mi provincia no fue la excepción, y el Ecuador no es la excepción. Vivimos el tema del machismo. Cuando tuve la suerte de, por ley, asumir en el 2012, junio 2012, ese importante gestión local que fue el Consejo Provincial, ¿qué fue lo primero que dijeron? Que soy mujer, que no he de poder, que más bien asuma un hombre u otra persona, que es indígena, que viene de los sectores rurales, no ha de poder. Eso es lo que más o menos siempre catalogaban la gente de la cabecera provincial. Tuvimos la dicha de demostrar en año y medio 425 sueños de la gente cristalizado en diferentes obras que pedía la gente, no que imponía la autoridad. Esto nos da mucho orgullo, y con eso quiero decirles que tuve la suerte de, caminando tanto, más bien dije, tuve un poquito de tiempo para sentar a escribir, y tuve la suerte justamente en el 2017 de lanzar un importante libro de sistematización de experiencia, de un aporte a la gestión local por resultados con enfoque de género, generacional e intercultural en Cotopaxi. Todos somos Cotopaxi, ese fue el eslogan nuestro también. La autoridad que llega no tiene que casarse con ninguna tendencia política, tiene que pensar de manera general por el gran desarrollo de una provincia o de un territorio a la que está representando. ¿Por qué cuento esto? Porque a veces todavía existe ese perjuicio mental de que si representas a un movimiento político, a una estructura organizativa, solo por ahí tenemos que trabajar. Yo creo y estoy convencida que la interculturalidad se tiene que vivir, convivir, y no solamente ser teoría. De ahí que el indígena pretende caer podríamos decir, en el racismo, y también el mestizo en el racismo. También el indígena en la exclusión
entendiendo que tenemos varias historias en las que hemos tenido que convivir el tema de la explotación, el racismo y todo lo demás. Pero hoy como que aparece esa época, no, es que nos hicieron eso, entonces ahora a nosotros nos toca. No es esa la actitud. Yo quiero más bien con decirles que me agrada mucho que en Cotopaxi hayamos logrado fortalecer, tal vez no hayamos tenido la suerte de tener mucho tiempo para hacer un gran modelo de gestión en territorio, pero hemos tenido la suerte de al menos apuntalar algunas ideas importantes. Entre ellos, siempre existió un plan de desarrollo provincial, a que se quedó como texto, como libro, y que al final no se llevó a cristalizar varios sueños. Pero apenas tuve la suerte de poder tuvimos la suerte de articular 7 cantones, 33 parroquias de esa provincia, en la medida de que forzábamos, si cabe la palabra, desde la provincia, con el apoyo de las asambleas provinciales, a que todos pongamos nuestro contingente para dar soluciones al tema de las iniciativas productivas, en el tema de riego, en el tema de vialidad. El área social es el que también fue trabajado mucho, y por ahí empecé yo, proponiendo ordenanzas sobre el tema de la niñez, proponiendo ordenanzas sobre equidad de género en el real sentido ya del ejercicio del poder local. Cosas como estas que trascendió, inclusive no solo pensando de que tienen que estar los alcaldes, tienen que estar los presidentes de las juntas o miembros de la junta, sino también ONGs, instituciones, organizaciones tomando decisiones en función de llevar adelante una gestión local diferente en Cotopaxi. Hemos tenido la suerte, yo aspiro, ojalá, en los próximos días y en los próximos años retomar, y les invito más bien a retomar esa actividad. Nunca tuvimos la suerte de nosotros preocuparnos por poner un rotulaje a las obras fueron de la gente, y la gente sabe y saca los resultados finales, que esa obra fue ejecutada, gestionada o apoyada o acompañada por una o dos o X persona que ha hecho el ejercicio del poder. Pero hasta ahí, y con mucha sorpresa tengo que decir, estoy hablando caso Cotopaxi, hay gente que se preocupa más en poner lindos rótulos cuando esos fondos son públicos y no ameritan estar poniendo rótulos a las obras, sino demostrando que esa gestión es de la gente. Con esto yo quiero más bien cerrar diciendo, aspiramos ojalá que nuestras acciones como pueblos indígenas, como sector organizativo, ahora mismo nosotros tenemos un colectivo fuerte que se llama Todos Somos Cotopaxi. Después de mi gestión y la salida desde el Consejo Provincial, tuvimos la suerte de articular más, pensando en varios gremios, sectores sociales, empresarios, emprendedores, a que sigamos articulando. Ojalá la coalición de todos estos sectores podamos tener buenos representantes a nivel, desde las juntas parroquiales, la alcaldía, la prefectura, y ojalá felicitar a Tungurahua. Yo tengo la suerte de también estar ya 10 años en la zona centro del país, entendido de que antes estuve en el proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros al frente de Chimborazo, de Tungurahua, de Bolívar y de Cotopaxi, en la zona centro del país, y he tenido la suerte de seguir también, posterior al cargo que desempeñé como prefecta, en la zona, en el Midubi, también trabajando para las 4 provincias, y hoy en el SECA. Con esto yo quiero decirles que Tungurahua es un ejercicio bastante interesante, en la que me permito inclusive decirles que le felicito, y aspiramos ojalá la gestión que venga pueda continuar ese lindo ejercicio que hacen en Tungurahua, de no estar entrechocando ni los recursos ni las fortalezas técnicas para sacar adelante esa provincia, sino articulando a nivel de todos los gobiernos locales, o podamos decir a nivel de estos niveles de gobierno. Con esto más bien decirles que Cotopaxi no es la excepción. Cotopaxi también está muy cerca a Pichincha. A veces inclusive Pichincha se ha creído que nosotros estamos ya formando parte del sur de Pichincha, cuando nosotros efectivamente somos un aporte real en Pichincha. Y con eso yo quiero más bien decirles que ojalá Pichincha pueda articular mejor junto a Cotopaxi y Cotopaxi con Tungurahua, y así crecer como país. Cecilia Chacón, Blanca Huamangate, la visión que tiene la posibilidad de un nuevo consenso territorial, en donde quisiéramos relevar en estos minutos finales de Ciudad Cívica el tema de que efectivamente desde el 2008 hacia acá no es que se inauguró ni se instauró
el tema de la participación ciudadana. Una consulta popular incluso refrendó con toda claridad hace poco el tema del nivel de cooptación que bien señalaba Cecilia Chacón. Sin duda los procesos de descentralización, de desconcentración siguen siendo una tarea pendiente, pero sobre todo hoy hemos escuchado conceptos innovadores como el tema de potencialidades territoriales, procesos participativos previos y adicionalmente un elemento fundamental que hay que romper con toda claridad en la recuperación de la ética pública, el tema del clientelismo popular. 45 asambleas participativas en una provincia, significativo, tema a segmentar. Pero además una posibilidad de complementariedad en la provincia de al lado, donde la ética, la probidad y sobre todo un caso concreto, el 6 de junio del año 2012, marcó con toda claridad un antes y un después en términos de la ética, la probidad y la construcción de un gobierno plurinacional en Cotopaxi. La visión que desde Quito deberá construir también esa mirada hacia las provincias, constituyéndose en eso, en lo que hoy dejó de ser una capital de la República. A Cecilia, a Blanca, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, aquí vamos a estar, a pesar de que a algunos no les guste, todas las semanas, construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.